Leonardo da Vinci era italiano. Esa era la historia. Nacido en Toscana, criado entre olivares y colinas de piedra, moldeado por completo por la luz particular del Renacimiento italiano. Esa frase ha aparecido en miles de biografías a lo largo de 5 siglos. No era exactamente incorrecta. Pero era incompleta de maneras que van mucho más allá de la geografía. En abril de 2024, un genetista microbiano llamado Norberto González Juarbe se encontraba en una colección privada de la ciudad de Nueva York y presionó un hisopo seco, del tipo utilizado en las pruebas de pandemia, contra la superficie de un dibujo en tiza roja conocido como Santo Niño. El dibujo muestra el rostro de un niño joven inclinado suavemente hacia abajo, con rasgos que se disuelven en sus bordes con la característica neblina del esfumato de Leonardo. Su autoría es disputada. La pregunta sobre quién lo hizo es precisamente la razón por la que González Juarbe lo estaba hisopando. Lo que el laboratorio extrajo de esa superficie abrió un hilo que se remonta 5 siglos atrás, no solo hacia la Florencia del Renacimiento, sino hacia el norte del Cáucaso, hacia la costa del Mar Negro, hacia un mundo de desplazamiento y supervivencia al que ninguna biografía de Leonardo había entrado jamás. Conserven en mente la designación de haplogrupo E1b1b. En unos minutos, significará algo diferente a lo que significa ahora. Esta no es una historia que disminuya al pintor de la Mona Lisa. Es una historia que lo hace más difícil de contener y mucho más extraordinario de lo que el simple mito permitía. La evidencia ha ido acumulándose durante años. 2 investigaciones completamente separadas, llevadas a cabo por personas que no se conocían entre sí, llegaron al mismo lugar. Permanezcan con esto. La biografía aceptada comienza de manera sencilla. El 15 de abril de 1452, en el pueblo toscano de Anciano, cerca de Vinci, nació un hijo ilegítimo de un rico notario llamado Ser Piero da Vinci. El nombre de la madre era Caterina. Más allá de eso, el registro ofrecía casi nada. En la mayoría de los relatos se la describía como una joven campesina local, joven, pobre, sin apellido digno de conservar. Ser Piero no se casó con ella. Le organizó un matrimonio con un agricultor local, se quedó con el hijo y construyó su propia familia respetable con una esposa florentina. El académico Martin Kemp de Oxford, uno de los más respetados especialistas en Leonardo de la era moderna, identificó a una mujer llamada Caterina di Meo Lippi, una adolescente huérfana de las colinas cercanas a Vinci, como la candidata más plausible. Su conclusión fue metodológicamente cuidadosa. También era, con bastante probabilidad, incorrecta. La primera grieta no apareció en un laboratorio de genética sino en el archivo del Estado de Florencia. El hombre que la encontró fue Carlo Bexe, profesor en la Universidad de Nápoles Elie Orientale y estudioso de Leonardo durante toda su carrera. No estaba buscando un descubrimiento sobre la madre de Leonardo. Estaba investigando para una novela histórica. En esos archivos, revisando documentos notariales de mediados del siglo XV, encontró un certificado en latín fechado el 2 de noviembre de 1452. Estaba firmado por Ser Piero da Vinci. Registraba la emancipación de una mujer esclavizada llamada Caterina. Descrita como circasiana. Proveniente de la costa oriental del Mar Negro. Bexe era, según sus propias palabras, la persona equivocada para hacer este hallazgo. Había pasado años descartando la idea de que la madre de Leonardo fuera una esclava nacida en el extranjero. Le parecía demasiado conveniente, demasiado sensacionalista. Me resultaba simplemente imposible creer, dijo, que la madre del mayor genio italiano fuera una esclava no italiana. Su instinto era refutar el documento, no seguirlo. El documento no cooperó. En toda la larga carrera notarial de Ser Piero da Vinci, cientos de instrumentos legales a lo largo de décadas, escribió precisamente un acta de emancipación para una mujer esclavizada llamada Caterina. Escrita en los meses inmediatamente posteriores al nacimiento de su hijo ilegítimo. Y contenía algo más inusual, pequeños errores, imprecisiones menores en la redacción latina que eran poco características de un profesional capacitado. Bexe, que había leído el trabajo de Ser Piero de cerca durante años, los reconoció. Un notario tranquilo no comete errores descuidados en documentos rutinarios.
Bexe rastreó la historia documentada de Caterina a través de los archivos florentinos. Había llegado a Italia siendo niña, vendida y revendida a lo largo de las rutas comerciales del Mediterráneo oriental, por Constantinopla, luego Venecia, luego Florencia, donde entró en un hogar como mano de obra doméstica. Era adolescente cuando se encontró con Ser Piero. Su hijo nació sin estatus legal por parte de ella. Esta es la primera pista de evidencia, archivística, documental, anclada en una firma que ha esperado 600 años para ser leída con atención. Conserven en mente el origen circasiano. Está a punto de converger con algo completamente distinto. La segunda pista comenzó con un problema completamente separado. Un colectivo internacional de más de 30 científicos, el Proyecto ADN Leonardo, había intentado durante años reconstruir el perfil genético de Leonardo. El desafío era estructural. Leonardo murió en 1519, no dejó descendientes directos, y su lugar de sepultura en Amboise fue alterado a principios del siglo XIX. No existen restos confirmados. Su solución fue metodológica. Los genealogistas Alessandro Besozzi y Agnese Sábato pasaron 30 años reconstruyendo el árbol genealógico de la familia Da Vinci a través de registros parroquiales, testamentos y escrituras que abarcan 21 generaciones y más de 400 personas. Identificaron a 15 descendientes masculinos vivos del padre de Leonardo. 6 aceptaron someterse a pruebas de ADN. Sus cromosomas sí coincidieron en segmentos clave, lo que confirmó la continuidad genética de la línea masculina Da Vinci desde al menos la 15ª generación en adelante. Luego llegó el hisopo del Santo Niño. El equipo también extrajo ADN de cartas del siglo XV escritas por Frosino di Ser Giovanni da Vinci, primo del abuelo de Leonardo. El Dr. Charles Lee, especialista en cromosomas y en el laboratorio Jackson, cuyo equipo había cartografiado 43 cromosomas y humanos completos en un artículo de 2023 publicado en Nature, recibió los datos de secuencia anonimizados y los cotejó con aproximadamente 90.000 marcadores genéticos conocidos. 4 muestras, tanto del dibujo como de las cartas, convergieron en el mismo haplogrupo, E1b1b. Ahí está la designación. Ahora significa algo diferente. Aquí es donde las dos pistas se encuentran. La pista documental, los archivos florentinos de Bexe, un certificado de liberación firmado por el propio padre de Leonardo, una mujer circasiana esclavizada liberada 6 meses después del nacimiento de su hijo, un hijo que eventualmente pintaría el rostro más reconocido en la historia de la humanidad. La pista genética, 30 años de reconstrucción genealógica, 6 descendientes vivos, un hisopo seco presionado contra un dibujo de 500 años de antigüedad, y una clasificación de haplogrupo, E1b1b, que aparece tanto en una obra disputada de Leonardo como en una carta confirmada de la familia Da Vinci. Ninguno de los dos equipos sabía del trabajo del otro. Bexe estaba en los archivos trabajando en una novela. El grupo de Lee en el laboratorio Jackson respondía a una invitación del proyecto ADN Leonardo a finales de 2024. Llegaron al mismo lugar por caminos completamente diferentes. Y hay un tercer detalle que recibe casi ninguna cobertura. Mucho antes de que comenzara cualquiera de las dos investigaciones, el antropólogo Luigi Capasso reconstruyó una huella dactilar a partir de obras conocidas de Leonardo. El análisis dermatoglífico identificó un patrón de espiral central encontrado predominantemente en poblaciones del norte del Cáucaso y de Oriente Medio. Aproximadamente el 60% de las personas con esas ascendencias presentan la misma estructura. Esto no es una prueba genética. Su peso probatorio es limitado y debatido. Pero como tercera observación independiente, apunta en la misma dirección, que Leonardo da Vinci llevaba en su biología una herencia que se extendía mucho más allá de Toscana. Para entender por qué esto tardó 500 años en salir a la luz, hay que entender que era realmente el comercio de esclavos mediterráneo del siglo XV. No era marginal. Los historiadores estiman que aproximadamente 550 personas esclavizadas estaban registradas en Florencia sola en la época del nacimiento de Leonardo. La mayoría eran mujeres y niñas transportadas desde las tierras altas circasianas y georgianas a través de Constantinopla o el puerto crimeano de Cafá, y luego por mar hacia los hogares italianos. Eran bautizadas a su llegada y recibían nombres cristianos. Caterina era uno de los más comunes. El sistema era institucional.
La expansión otomana hacia el Mar Negro había generado la oferta. Las redes mercantiles italianas tenían las rutas comerciales y la infraestructura legal para normalizar la práctica dentro de la vida doméstica. Los hijos nacidos de esas relaciones no tenían estatus legal a través de sus madres. Si el padre reclamaba al hijo, el hijo era criado como libre. Leonardo lo fue. Pero los orígenes de su madre, su mundo, su nombre, la tierra de la que provenía, pertenecían precisamente a la categoría de hechos que el registro oficial no preservaba a menos que un notario se tomara la molestia de documentar un momento de emancipación en cuidadoso latín. El caso de Leonardo no es único en su estructura. Es único solo en la magnitud del nombre que lleva asociado. Los genealogistas han documentado decenas de patrones similares en familias italianas de la era renacentista. La historiadora Debra Blumenthal nombró el proceso, la evaporación de la madre esclavizada, del registro oficial. Nada de esto disminuye lo que Leonardo construyó. Los dibujos anatómicos, los cuadernos de ingeniería, la Mona Lisa, todo ello le pertenecía por completo. Su genio era suyo. El sistema histórico que rodeó su nacimiento no lo explica, no lo posee ni lo reduce. Pero sí complica la pulcra biografía que lo situaba enteramente dentro del Renacimiento italiano como su expresión más pura. El documento de liberación fechado el 2 de noviembre de 1452 todavía existe. Descansa en el archivo del Estado de Florencia. Es papel y tinta y una firma, la firma de un hombre que cometió errores poco característicos al redactarlo, que quizás no estaba tranquilo, que escribió las palabras, para recuperar su libertad y recuperar su dignidad humana, 6 meses después de que naciera su hijo. El haplogrupo E1b1b apunta hacia atrás a través de los siglos. El hisopo, las cartas, el patrón de la huella dactilar, los archivos, todos apuntan en la misma dirección sin llegar nunca a encontrarse del todo. Lo que no pueden decirnos es que sabía Caterina. Si entendió, en los años posteriores a su emancipación, en que se convertiría su hijo. Si alguna vez llegó a verlo. Esa es la pregunta que la ciencia no puede responder. Esa es la que permanece.